Bueno, esta es mi primera entrevista de noche y os aseguro que tiene un porqué. Hoy vengo a hablar con Baroque, fisio, enfermero, coach, actor y un viajero empedernido. Con él vamos a hablar de muchas de estas cosas que he mencionado y de otras que se nos ocurran por el camino. Y sobre todo, dentro de pocas horas, ya diremos luego, nos iremos a un lugar que nos voy a decir ahora, a que comience una aventura muy interesante. Vamos a hablar con él. De niño me fascinaba el cielo estrellado sobre mi cabeza. Soñaba con viajar por todo el universo descubriendo mundos remotos. Con los años no he dejado de mirar lejos, pero también he aprendido a mirar algo más cerca. Dicen que cada persona es un mundo, y dado que todos provenimos del corazón de una estrella, siento que de alguna forma ya estoy viajando a los confines del firmamento. Soy Gonzalo G. Palmeiro y esto es El Astrónomo Aficionado. Estamos a las 12, casi menos cuarto de la noche. ¿Y en cuántas horas? ¿A qué hora es? A las 4. Saca cuentas. Tú que Vale. eres de matemáticas. Efectivamente, no tenemos calculadora aquí a mano ahora, pero bueno, a las 4, En muy poquito. en muy poquitas horas, eso de lo que vamos a hablar al final del vídeo empezará a ocurrir, que creo que puede ser un punto de inflexión, yo así lo pienso, creo que puede ser muy interesante. Te voy a preguntar de algo muy reciente. ¿Tú de pequeño qué querías ser? ¿Qué preguntas me haces a las 12 menos cuarto de la noche? Es que es lo ideal. A punto de irme, pero vamos, yo de pequeño creo que siempre me atrajo mucho el mundo de la interpretación. El estar encima de un escenario, el hacer este tipo de cosas, ¿no? Y creo que si hubiera encontrado las palabras cuando era pequeño sería actor. Si hubieras encontrado las palabras, ¿qué Sí. quiere decir eso? Sí, quiere decir que de pequeño no me planteaba que alguien pudiera hacerse actor, ¿no? O sea, había como un camino marcado, unos estudios, y recuerdo que, bueno, ya desde muy pequeñito en el Colegio Salesianos, yo estuve estudiando en el Colegio Salesianos, pues había unas actuaciones en María Auxiliadora y en Don Bosco, y siempre me gustaba participar en esas actividades. Pero claro, en mi cabeza no se podía imaginar que eso pudiera ser una profesión en sí. Era Creo un que juego. todavía hay personas que piensan que no puede ser una profesión. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Me resulta curioso, ¿no? Porque yo creo que no es inusual que suceda esto que has comentado, ¿no? El hecho de decir, me gusta una serie de cosas de pequeño, me fascina, y siempre me llamó eso poderosamente la atención, Sí. por encima de otras cosas, ¿no? Y no sé, en mi caso cuando estaba en el colegio siempre me gustó leer muchísimo, escribía desde pequeño, me gustaba mucho todo lo que tuviera que ver con la imaginación, pero a veces tienes que ir y estudiar o prepararte en una cosa completamente ajena y casi opuesta a eso, Sí. para a veces encontrar años después tu camino. No hiciste nada que tuviera que ver con eso. No, absolutamente nada. Para mí no era más que un juego, no era más que algo con lo que yo disfrutaba, y quizá en la educación que yo recibí en concreto, todo aquello con lo que te ganabas el dinero o con aquello con lo que te ganabas la vida, entre comillas, pues iba asociado a cosas que no te gustaban. Entonces nunca se me hubiera pasado por la cabeza, hasta que evidentemente la vida me ha llevado por estos caminos, que uno pudiera disfrutar y pudiera disfrutar muchísimo de su profesión. Yo estudié enfermería, así como formaciones estándar, ¿no?, que llaman universitarias, y estudié fisioterapia. Y has estado ejerciendo durante tiempo, digamos, Sí. ¿no? En varios sitios y tal, ¿no? Siempre he sido muy pragmático a la hora de todas las formaciones que he hecho, porque creo que era muy importante, antes de decidir si algo te gusta o no te gusta, el probarlo, ¿no? Como enfermero trabajé en urgencias, en un hospital psiquiátrico, trabajé en quirófano, trabajé en planta, es decir, probé un amplio espectro de lo que puede ser la enfermería, ¿no? Como fisioterapeuta también, en diferentes centros, desde rehabilitación cardíaca, que es algo que no se conoce mucho en España, hasta hospital, he trabajado con pacientes oncológicos, en fin, he probado bastantes cosas antes de poder decir que a algo me quiero dedicar o no. ¿Y ha influido el hecho también de que hayas estado en diferentes lugares viviendo en distintos países? ¿Crees que también influye de alguna manera? Hay mucha gente que dice, bueno, yo soy de las personas también que pienso que
cuanto más viaja uno, expande más su mente, sale más de sus zonas de confort, estas, de las que tú vas a poder hablar mejor que yo, y de todo esto, y creo que eso ayuda también a crecer, quizá a vencer nuestros propios límites. Que viajar es muy útil si sabes aprender de la experiencia. O sea, es como el que tiene una navaja suiza y la sabe utilizar, ¿no? Me parece una herramienta muy interesante para desarrollar cosas si estás atento, si tú estás abierto, porque evidentemente yo veo a mucha gente que viaja, pero va a sitios muy concretos, muy determinados, con sus ideas predeterminadas y quizá no esté absorbiendo toda la experiencia. Quedaba igual que se podía haber quedado en su casa, vamos, ¿no? Bueno, no me gusta prejuzgar, ¿no? Pero sí que hay gente que ha viajado menos, pero a lo que ha viajado le ha sacado un jugo enorme, ¿no? Porque al final es querer conocer, relacionarte, empatizar con otras culturas, el aprender cosas diferentes. Ese, por ejemplo, es mi caso. O sea, cada vez que he ido a un sitio he intentado aprender el idioma, mezclarme con la gente de allí, extraer un conocimiento que puede ser en muchos casos no ni mejor ni peor, sino diferente a lo que tú estás acostumbrado a hacer. Y en mi caso me ha aportado muchísimo. Para mí sí ha sido una herramienta muy útil para mi desarrollo personal. ¿Con qué te quedarías de los lugares en los que has estado trabajando o viviendo y demás? ¿Cuál es aquel que dices, me ha llegado especialmente, o lo recuerdo con más cariño, más por peculiar o por lo que fuera? Y soy más de personas en ese sentido, ¿no? Y luego hay una cosa, no recuerdo a quién se la escuché, pero me encantó, que era una persona que decía que el mejor lugar del mundo era aquel en el que se encontraba, ¿no? Creo que hay una gran sabiduría detrás de esa frase, porque realmente creo que en cualquier sitio que estés puedes encontrar cosas maravillosas. Tiene que ver con vivir el presente, ¿no? No tener la cabeza en sí, por supuesto. Momento. Vivir ahora, estoy aquí ahora. Vivir ahora y saber extraer de cada lugar lo mejor. Si me pongo aquí a reflexionar, me quedaría con la comida portuguesa, con los paseos por la playa en Portugal, con esos oleajes. Me quedaría con las noches que he pasado en Montmartre y paseando al lado de la Torre Eiffel, cuando salías de tomarte unas copillas a las 2 de la mañana, ¿no? Y esa tranquilidad en un monumento tan mítico y tan increíble, ¿no? Y no es ni más mítico ni más increíble que tú y yo pudiéramos dar un paseo por Allariz como los hemos hecho a lo largo de estos años, ¿no? Hablando de cine o compartiendo determinadas cosas. Entonces, lo que te digo, los lugares son importantes, pero para mí en concreto son más importantes las personas. Que al final luego también es que la vida es cuestión de momentos, ¿no? La vida es cuestión de momentos. Vivirlos y de repente, ¿no? Y lo relativo que puede ser todo, que de repente pasar 2 horas con una persona en un momento determinado tomando un café paseando puede a veces resultar más importante para cualquiera que casi un mes o 2 meses con otra persona que tampoco te aporta nada. Lo de la morriña, ¿no? La morriña gallega, la morriña entendida como el apego por la tierra. Alguien te dice, no es el apego a la tierra, es el apego a las personas. También. Al final, ¿no? Es el apego a el vínculo que tienes, a lo que te hace sentir a esas personas, lo que tú le puedes aportar y hacer sentir a esas personas. Yo antes de empezar a viajar por mi cuenta, pues por circunstancias mis padres han tenido que ir cambiando de lugar de trabajo y nunca he estado mucho tiempo en el mismo colegio, ya desde pequeño he cambiado muchas veces de entorno, de amigos. Y ahora que hablas del apego, pues creo que es algo que yo sí me he trabajado mucho, ¿no? Porque en realidad esos momentos pasan y se van, ¿no? O sea, la vida es una cuestión de olas y de adioses y esto es lo que tenemos ahora mismo. Esto es lo que estamos compartiendo y esto es lo que es importante ahora. Y esta es la magia de la vida. También no sé en dónde lo escuché, pero aquí estás de prestado y nada te ha sido dado. Y no apegarte a esas sensaciones, ¿no? Me llevo personas, me llevo momentos, me llevo incluso a veces cosas, pero que ni me pertenecen y que pasarán y ahí se habrán quedado. Y lo que vivo es ahora. No quiero pensar en lo que va a pasar dentro de 4 horas. Sí, bueno, dentro de 4 horas vais a ver el nivel ojeras máximo. Sí, totalmente, sí. Pero eso será dentro de 4 horas. Eso será dentro de 4 horas, ya nos preocuparemos después. Efectivamente, porque hay que vivir el presente y eso es. Esto es lo importante. ¿Cuál es quizá el primero que tú ya eliges decididamente? Voy a hacer un tipo de formación concreta porque a mí me llame la atención mucho. Porque para ti hay un punto también de inflexión en eso, ¿no? Sí, hombre, claro, sí. Hombre, yo tengo que decir que yo ya elegí muy conscientemente estudiar fisioterapia. O sea, que era algo que yo sabía que me iba a permitir dar un salto en muchas cosas. Sí que es verdad que cuando empecé enfermería pues ibas un poco guiado por
la mano de tus padres, un poco precedido por un bachillerato un poco truculento, unos estudios preuniversitarios tormentosos. Tormentoso. Próximamente Hamlet 2. Exactamente. Pero no lo elijo, quizá no fue una elección basada en algo que a mí me gustara. Creo que no elegí del todo mal, porque luego es una profesión que me ha gustado bastante. Hay cosas de la profesión o determinado tipo de entornos en los que a mí no me gusta trabajar, sí que es algo que me ha aportado mucho a nivel personal, y por qué no decirlo, a las chicas les encanta que haga masajes. Y no solo a las chicas. Y no solo a las chicas. Es lo que tiene aquello de los masajes, es que es muy socorrido, ¿eh? Es muy socorrido. Oye, pero cansa más que el tío que sabe tocar la guitarra y le dicen, cuando hay un poquito de fiesta, ¿no? Tócate la guitarra un poco, ¿no? Esto es un poco más... Fíjate que si con todo este cachondeo, como me estén viendo mis colegas fisioterapeutas y solo estoy hablando de masajes que en fisioterapia, pues aquí va a haber una polémica muy gorda, ¿no? Digamos que... Ya sabéis, la fisioterapia es muchísimo más. Fisioterapia no son solo masajes. Exactamente. Puede haber muchísima polémica, pero digamos que esa parte de los masajes o esa parte más sensitiva es la que a mí más me ha conectado con la gente. Y luego, ¿qué es lo que te digo? A mí me ha dejado algo a nivel personal importante, un desarrollo sensitivo que a mí me ha permitido conectar con muchas otras cosas, ¿vale? Esto sería un concepto muy difícil de explicar a las 12 de la noche de un día como hoy, 4 horas antes de partir, ¿no? Pues tiene que ver con el universo, la física cuántica y estas cosas, pero quizá algún día me anime y lo explique. No lo decimos ahora porque mientras lo estamos diciendo, un agujero de gusano se está formando por detrás de la cámara. Y creo que he visto a Matthew McConaughey descolgándose por una habitación, pero no lo tengo muy claro. Que si tuviera que decir cuál fue la primera vez que yo digo que estudio algo que realmente me interesaba desde siempre, es los estudios que yo hice sobre coaching y programación neurolingüística. Yo de pequeño no leía mucho y no me gustaba mucho leer. Hasta que recuerdo que esto fue terminando enfermería. Estaba paseando por el FNAC y ante mis ojos apareció el libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen R. Covey, que os lo recomiendo a todo el mundo, que ese fue mi primer libro de desarrollo personal, y fue algo muy natural, ¿no? Porque vi el libro, lo toqué, leí de qué iba y dije, ostras, esto parece muy interesante, ¿no? Y después de este vino otro y de repente descubrí el placer por la lectura y me devoraba todo este tipo de lecturas relacionadas con el coaching, con el desarrollo personal. Y esto nos llega a que después de que llevara un tiempo trabajando como fisioterapeuta y investigando en esto, descubriera que también había una profesión que se llamaba coaching, que estaba arreglada en Estados Unidos, que había una organización que era la International Coaching Federation, la ICF, que regulaba este tipo de titulaciones, y que había realmente una metodología muy seria y muy interesante para que esto se volviera una profesión real, ¿no? Entonces me decidí a estudiar esto porque me atraía muchísimo. Como neófito absoluto en la materia, ¿de acuerdo? Y para cualquiera que haya oído hablar del coaching pero no sepa exactamente de qué hablamos cuando hablamos de coaching, ¿puedes decirnos qué es el coaching? ¿Para qué es el coaching? Madre mía, hay muchos estilos de coaching, hay muchas maneras de interpretar el coaching, pero el que yo he estudiado y el que realmente creo que es muy interesante es el coaching no directivo. ¿Qué quiere decir el coaching no directivo? Pues quiere decir que el coach jamás interviene directamente en el proceso del coaching. Es decir, eres como una guía, como un catalizador, porque el coaching no directivo parte de la base de que todos los clientes, todas las personas, ya tenemos la respuesta en nuestro interior. Y el coaching lo que pretende es facilitar ese tipo de herramientas para que la propia persona tome acción y sea capaz de conseguir esas metas que tanto desea y tanto quiere en su vida, ¿no? Que el coach viene de los entrenador, ¿no? Sí, entrenador. De un entrenador, sí. De un entrenador en Estados Unidos, que lo relacionamos con deporte casi siempre. Sí. Pero en este caso es una persona que te prepara para conseguir unas metas, unos objetivos personales. Es lo que te estaba comentando. La persona no te prepara para nada. El coach guía. Hay una metodología detrás muy sofisticada para poder llevar a cabo este proceso. Pero al final el que encuentra las propias respuestas dentro de este proceso de guía es el propio coachee, la propia persona interesada, ¿no? Por ponerte un ejemplo sencillo, ¿vale? Que se entienda. Todo el mundo tiene un GPS, o en el móvil o en su coche. Tú coges el GPS
y le tienes que poner una posición en el GPS para que él te lleve. Ese mapa que tiene el GPS pues sería más o menos el trabajo del coach. Pero el camino lo tienes que realizar tú. Si tú no avanzas y no vas hasta este objetivo, que además has sido tú que se lo has puesto, porque tú en tu GPS puedes ir, tienes la carta entera del mundo. ¿A dónde quieres ir? Esta es la primera pregunta. ¿Por dónde empezaría un proceso de coaching? Pues en averiguar qué es realmente lo que quiere ese coaching. Es un poco complicado la línea entre lo que es un mentor y lo que es un coach. Esa persona que te facilita esas estrategias o esas herramientas, ya estaríamos hablando de un mentor, que es una persona que ya ha hecho el camino antes que tú. El coaching no directivo no te aporta muchas herramientas, te guía y eres tú el que vas descubriendo esas herramientas. Una mayor responsabilidad hacia el cliente. Depende del momento en el que estés, pues a una persona puede interesarle más hacer un proceso de mentoring o hacer un proceso de coaching. Por poner un ejemplo, tú puedes ser directivo de CEPSA y yo no tengo ni puta idea de lo que haces tú en tu empresa. Entonces yo puedo hacer un proceso de coaching contigo porque no me hace falta conocer los detalles de lo que pasa en tu empresa. Y te puedo guiar igualmente porque en realidad las respuestas ya las tienes tú. Y es un proceso más lento. Pero quizá si tú conocieras a alguien que ya hubiera estado de alto directivo en esa empresa, de CEPSA, y ya hubiera realizado este camino, este puesto de responsabilidad, quizá para ti sería más interesante a lo mejor hacer un mentoring con una persona que ya haya recorrido ese camino. Pero hay gente que de manera natural tiene esto, pero luego no te sabrían explicar cómo lo han hecho, ¿no? Entonces esa persona a lo mejor no está capacitada para ser un mentor, porque además tiene que tener esas habilidades en comunicación. Si esa persona se forma en coaching y aprende todo este tipo de metodología, podría ser perfectamente un mentor para llevar a cabo esa tarea. La persona que se prepara para ser coach, obviamente también a esa persona le servirá o la habrá ayudado. Sí, ¿Cómo ha sido en tu caso?